Damos gracias al Señor hoy, una vez más, por esta oportunidad que nos da de estar con ustedes y de traer parte de lo que Dios nos regala, de esas bendiciones amplias, profundas, vastas, que traen a nuestra vida tanto de Dios, que nos enseñan tanto de Él. Y esta vez, para este programa, tenemos un invitado especial que desde que el Señor nos lo dio, lo conocimos por primera vez y lo trajo para bendición nuestra y de esta nación, el doctor Juan Valdés. Hemos grabado varios programas con él y esta vez también tenemos esa oportunidad. Este programa va a llevar el tema La verdad en un mundo que la ha perdido. Porque si hay algo que tenemos que entender en este tiempo es que la verdad ha sido dejada de lado, ha sido lanzada en el zafacón de la historia para muchas personas que entienden que es así que llegó ese momento. Hoy queremos hablar de esto, porque es algo que nos afecta a ti y a mí. Más que a ti y a mí, a cada ser humano y los que tienen hijos, a sus hijos también. Estamos siendo afectados por este abandono, por esta presión para que abandonemos la verdad y la verdad absoluta. Doctor Valdés, lo recibimos una vez más con mucho gozo en el Señor. Gracias, Orfa. Estoy feliz de estar con ustedes. Qué bueno. Poder compartir este tiempo. Me parece que poder invertir en un pueblo hermoso como es el pueblo dominicano y hasta donde lleguen estas redes, Así es. compartir la palabra del Señor, compartir esperanza, compartir la verdad. Amén. Para eso hemos sido llamados. Qué bueno. Y me gozo también, doctor Valdés, en ver cómo Dios le ha dado muchas oportunidades para que usted se capacite y pueda llevar la verdad, no enlatada, no deformada, sino la verdad, como debe ser, a mucha gente. Permítanme decir algo para que los que no conocen al doctor Valdés tengan una idea de qué ha puesto Dios y qué ha hecho Él con eso que Dios le ha dado. Él es actualmente pastor de una congregación de habla hispana en Florida. Trabajó y es parte de su haber académico, trabajó 20 años como capellán y como maestro en una escuela cristiana. Ha tenido formación académica estudios de posgrado en la Trinity Evangelical Divinity School, maestrías en otros lugares, doctorado en apologética. Es un hombre que conoce no solo la palabra de Dios, sino que Dios le ha dado la oportunidad de poder ampliar conocimiento para ayudarnos en esta hora. Así que, bienvenido nuevamente. Amén. Y quiero empezar de esta forma. Este libro que usted escribió, que se llama ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar? Realmente es una pregunta. Hay muchas cosas importantes, porque lo que quiere es llevarnos a nosotros los lectores a tener un pensamiento crítico, cosa que también ha sido secada o casi secada en este tiempo. En el capítulo 1, doctor, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que el primer capítulo, usted lo tituló En busca de la verdad. Mi primera pregunta es, ¿qué lo inclinó, qué lo llevó a poner esto como el primer tema y a tener este nombre? Me parece que es imposible pensar bien si no pensamos en las cosas que son verdaderas. O sea, me motivó mucho el tema de la verdad como el eje central, el fundamento del libro, porque el libro es un acercamiento al pensamiento crítico. Es para enseñarle al joven y al adulto cómo pensar críticamente, cómo evaluar las ideas que caen en nuestro radar, las ideas que llegan a nuestros oídos. Pero para tú poder evaluar si una línea está torcida, tienes que tener un concepto de lo que es una línea recta. Sin duda. Y entonces ese fue el argumento de C.S. Lewis para hablar del concepto de la verdad. Es la línea recta para uno poder medir entonces cuando algo está recto y cuando algo no está recto y está torcido. Entonces no podemos hacer pensamiento crítico y evaluar ideas sin tener un estándar al que comparar estas ideas. Y entonces la verdad es el estándar, es el eje.
La verdad es Jesús y sus enseñanzas. Entonces, ese es el punto de partida. Creo que si no partimos ahí, lo demás estamos perdiendo tiempo. Sin duda. Tener un punto de referencia inflexible, recto, que nos permita ver los lados y ver si algo se ha desviado. Esa es la idea. Esa es la idea, correcto, correcto. Para mí la cuestión de la verdad es un asunto muy serio y un asunto que ha afectado el pensamiento humano desde el principio. Es la gran batalla que tuvieron que librar y perdieron nuestros primeros padres. Al plantearle la mentira y siendo ellos poseedores de la verdad, simplemente se desviaron. Entonces todos tenemos ese serio peligro que nos amenaza. Pero una de las partes en ese relato que nos da Dios en su palabra, que más me llama la atención también es ese diálogo que tuvieron Pilato y el Señor a partir del interrogatorio a que fue sometido el Señor por el gobernador, el que era gobernador en ese tiempo. Y en uno de los segmentos, casi antes de que llegara el decreto de muerte para Jesús de parte de Pilato, Pilato le dice, así que tú eres rey, una forma un poquito despectiva y burlona. Y el Señor le dice, tú dices que soy rey. Para esto he venido, para esto he nacido, he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que escucha mi voz es de la verdad. Entonces yo quisiera que por favor nos explicara esas dos afirmaciones que Cristo hace y la pregunta que hace Pilato, que fue, ¿y qué es la verdad? ¿Qué podemos lograr de todo eso? Ese diálogo es increíblemente profundo. Lo que acontece en ese momento es revelador del conflicto, digamos, casi eterno desde la caída del hombre entre la verdad y lo que no es verdad. Y creo que el punto de partida es la pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Ese es el punto de partida. Pilato lo que quería decirle a Jesús es, tú me dices que tú eres el rey de los judíos, tú me dices que tú eres... Pilato tiene un concepto de lo que Jesús es basado en su entrevista que no corresponde con lo que le han dicho. Le han pintado un cuadro de Jesús muy diferente al Jesús que él tiene delante. Y él está en una disyuntiva. Él está preguntando, bueno, pero tú me estás diciendo algo, ellos me dicen otra cosa, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta de Pilato. Y más que una pregunta filosófica, que lo es, muy profunda, buscando una definición del concepto de la verdad, Pilato quiere saber qué debo pensar, cómo evalúo estas ideas. Y Jesús ya le ha comenzado a responder su pregunta antes que la haga, porque Jesús sabía su pensamiento. Y Jesús le dice, yo he venido específicamente para dar testimonio de la verdad. Sí, implica eso, y perdone que le interrumpa, implica eso que Jesús está diciéndole a Pilato y a nosotros, al resto del mundo, que la verdad no tiene testigos verdaderos, o que la verdad ya no está en la tierra, o que es necesario que Él diga cuál es la verdad. ¿Qué implica eso? Yo creo que lo que implica es que el mundo en ese entonces, bajo esas circunstancias, se había desviado tanto de la verdad, que Jesús viene al mundo para confrontar al mundo con la realidad. La realidad es, por eso, si analizamos todo lo que Jesús decía, ustedes han oído que fue dicho esto y esto y esto, pero yo os digo, una corrección, una corrección, una corrección. Él vino a volver a trazar la línea recta, porque en la cultura y en la sociedad prácticamente se había desaparecido. Hacemos una pausa para regresar. Venimos en un momentito.
Decía en el segmento anterior que Jesús vino a dar testimonio de esa verdad que el mundo había perdido. Correcto, correcto. Él vino a trazar de nuevo la línea recta. Y lo interesante de esto es que la verdad personificada, que es Jesús, es un concepto muy profundo teológico y filosóficamente. Porque si definimos la palabra verdad como aquello que corresponde con la realidad, y es la definición más aceptable de ese término, verdad, entonces aquí tenemos la perfecta correspondencia con la realidad, que es Jesús. O sea, el que creó todo, el que sostiene todo y para quien todo ha sido creado. Entonces, si queremos saber qué corresponde con la realidad, es Jesús. En todas sus dimensiones, en todos sus aspectos. Pero eso nos lleva a lo segundo que dijo Jesús, que es muy interesante. Él dijo, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y yo creo que lo que Jesús está haciendo ahí es esto. Él está estableciendo la verdad, la línea recta. Y entonces, como consecuencia de traerle la verdad al mundo, obliga al mundo a tener que escoger. Eso sí es importante. Obliga al ser humano a responder a esa verdad. Ya sea un sí, lo acepto como la verdad, o un no, no lo acepto como la verdad, o un no me interesa. Pero el no me interesa la verdad es una respuesta a la verdad, que cae en la categoría errada. Y Jesús, en otra porción bíblica muy importante y que se relaciona temáticamente con este concepto, Jesús dijo que el que no está conmigo está contra mí. Hay dos categorías de personas y Jesús lo establece. El que está con el Señor y el que no está con el Señor. El que está con la verdad y el que no está con la verdad. Son sinónimos. Estar con la verdad es estar con el Señor. Podemos argumentar que la persona que no está con el Señor, la persona que no ha creído en el Señor, la persona que rechaza el mensaje del Señor, es una persona que no está en la verdad. Bueno, la forma en que él declara a Pilato, todo el que escucha mi voz es de la verdad, es muy categórica. No da lugar a ninguna interpretación errónea, porque está diciendo, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Si alguien no es de la verdad, no escucha la voz del Señor. Correcto. Y escuchar ahí no es simplemente darle oído, sino responde a, cree, actúa basado en lo que yo estoy diciendo. Muchas personas entienden que esa es la parte del exclusivismo de Cristo, que dice que solo Él es la verdad, o que solo Él, el que escucha su voz, hace caso a Él, toma una decisión, es de la verdad. Hay una resistencia en este tiempo a que así sea, no se acepta eso como tal. Entonces, cuando responde Pilato a esto, a qué es la verdad, ¿dónde queda él? Él queda él ha escuchado a Jesús, pero no ha sido persuadido. Ha sido provocado a pensar, pero escoge por su decisión funesta que sigue a esta conversación, escoge no estar con Jesús. ¿Y hasta qué punto Pilato, por ser un hombre, un político romano muy torcido, lo poco que cuenta la historia acerca de él, hasta qué punto no está soslayando el tomar una decisión al decir qué es la verdad, como si estoy desengañado, yo no he visto nada que sea la verdad en el mundo en que él se movía y se mueven algunos políticos, no hay mucha verdad. ¿Hasta qué punto estaba afectado por eso? Yo creo que eso es lo que lo motiva a hacer esa pregunta. Y es a la vez una pregunta muy política. Es una pregunta como para decir, bueno, aquí nadie sabe la verdad. Aquí nadie sabe la verdad. Una pregunta circular. Seguro. Y es una manera de satisfacer a ambos lados. Buscando congraciarse con ambos porque es lo que hace el político.
Pero si él hubiese entendido y hubiese escuchado, no oído, sino escuchado y entendido lo que Jesús le estaba diciendo, hubiese rendido su vida a Jesús en ese momento. Y no hubiera tomado la decisión que tomó. Y no hubiese tomado la porque decisión. Porque habían otros factores. Pero no vamos a entrar a eso allí, sino interesantísimo que Cristo está planteando, aún en ese momento, ¿cuál ha sido su misión? Venir a la tierra a traer la verdad. Si eso es tan importante en el plan de Dios, sería muy bueno que empezáramos a pensarlo en serio, en medio de un mundo que vivimos como el que vivimos, del cual vamos a hablar más adelante. Pero bueno, en un libro que escribe, uno de los libros que escribió el doctor Josh McDowell, él hace dos afirmaciones basadas en estadísticas que se hicieron en base a estudios, y él afirmó lo siguiente: la mayoría de los jóvenes de hoy, 70% según lo que él escribe en el libro, dice que no existe la verdad absoluta. Y para un 80%, según el mismo autor, toda verdad es relativa dependiendo de la persona y sus circunstancias. ¿Qué factores han estado empujando a los jóvenes a pensar de esa manera? Esa pregunta es excelente, Orfa, y esto nos lleva a ver un poquito lo que está pasando a nivel cultural. La cultura global, porque ya el mundo se ha hecho una cultura... Una aldea. En la cultura global hay una gran confusión sobre las categorías de la verdad. Mucha confusión. Y sabemos quién está detrás de toda confusión. Y la confusión crea la posibilidad de que la persona fácilmente pueda tomar una postura errada. Y la confusión es entre la verdad subjetiva y la verdad objetiva. Y es absolutamente cierto que los seres humanos, hay cosas que son verdades para la persona, que son relativas. Por ejemplo, a mí me puede gustar un tipo de helado, y para mí, una verdad para mí es que el helado de dulce de leche es el mejor helado que existe, el sabor más delicioso. Pero puede ser la opinión tuya o la de otra persona que no, que el mejor helado es el napolitano, por decir un ejemplo. Entonces, esos son afirmaciones de verdades que son verdades personales. Eso existe. Y eso se llama una verdad subjetiva. Pero existe otra categoría de verdades, que son las verdades objetivas. Y esta categoría de verdades no depende de nuestra opinión, ni de nuestra perspectiva, sino son afirmaciones sobre el objeto de quién o de qué estamos hablando en particular, o de que estamos proponiendo algo. Por ejemplo, si yo digo que el universo visible mide tantos años luz, yo estoy haciendo una declaración objetiva de una realidad, de una verdad objetiva. Si yo digo que el sol amanece todos los días en el oriente y se pone en el occidente, yo estoy hablando de una realidad objetiva. Estoy hablando de algo que es cierto. Si yo digo que 2 manzanas y 2 manzanas son 4 manzanas, yo estoy hablando de una verdad objetiva. Y todas esas declaraciones que acabo de hacer no dependen de la opinión de nadie. Si mi opinión es que el universo es más pequeño, es irrelevante mi opinión. Y no cambia la porque realidad. No afecta la realidad. Si yo pienso que el sol sale por el occidente, no cambia la realidad que sigue saliendo por el oriente. Si yo pienso que 2 manzanas y 2 manzanas son 5 manzanas, no cambia la realidad que siguen siendo 4. Aunque no me guste el número 4, aunque me hayan enseñado mis padres que la respuesta es 6, aunque todo el mundo y la cultura diga que la respuesta es 7, sigue siendo 4. Es más, si yo nunca hubiese nacido, siguen siendo 4 manzanas. Entonces, esa categoría de verdad objetiva es innegable.
Pero la confusión que ha surgido es que ciertas corrientes en la cultura, animada por nuestro enemigo, que es el padre de toda mentira, nos quiere hacer creer que todas las afirmaciones y todas las verdades son exclusivamente de la categoría subjetiva. Entonces, si Dios existe, es porque yo creo que existe. Y si yo no creo que existe, pues no existe. Entonces tomamos verdades que son absolutas y objetivas y la cambiamos a la categoría de opinión. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, depende. Para mí puede ser la palabra de Dios y para ti no. Cuestión de opinión. Algo que o es o no es la palabra de Dios y eso no depende de la opinión de nadie. Entonces, esa confusión es la que ha llevado a las personas en el mundo de hoy a estar completamente desconectados de la realidad. Pero para muchos jóvenes, el pensar de esa manera los aleja de algún día, frente a esa línea recta, tomar una decisión correcta. Eso está afectando la forma de pensar en nuestro tiempo. Sin duda. Bien. Entonces, ¿cómo puede un joven, o cómo podría un joven, aprender a, por lo menos el primer criterio? Hay verdad absoluta y hay verdad subjetiva. ¿Cómo podría aprender a dar valor a lo que es absoluto y a tomar en cuenta lo que puede ser verdad para alguien? Hay que enseñárselo. Ahí está la cosa. Hay que enseñarle a nuestros hijos a distinguir entre lo que es opinión y lo que es subjetivo. Y hay estrategias para enseñarlo. Una pregunta muy simple que podemos hacer para saber si estamos hablando de algo subjetivo o algo objetivo es preguntarnos simplemente, si yo no existiera, ¿seguiría siendo cierto lo que yo estoy diciendo? Porque si tú no existes y las manzanas siguen siendo 4, entonces no puede ser cuestión de opinión tuya. Eso está muy bueno. Pero hay otras formas de enseñar esto. Y por eso escribo el libro. Porque hay que enseñar a la gente a pensar. No qué pensar, sino cómo pensar. Doctor, usted ha sido maestro durante mucho tiempo. Una de las cosas, de las corrientes de la educación, llamamos educación posmoderna, ha sido inducir al estudiante a pensar de una forma que lo lleve a creer eso. En las aulas durante generaciones se ha formado el criterio de que lo que se creía no es lo cierto, hay nuevas verdades. Así que por un lado, enseñar es lo que el Señor dijo, por eso vino, ¿verdad? Aunque las cosas estaban tan oscuras, vino y dijo, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero es tan fuerte la corriente o las corrientes que llevan al joven, porque es todo lo que huelen, todo lo que ven, todo lo que entienden, va cambiando su manera de pensar. Entonces, ¿cómo hacer? Porque usted habla en su libro, y claro, habría que leerlo para entender todo lo que hay, pero estamos aprovechándolo aquí. ¿Cómo es que pudiéramos ver esas formas de poner en contexto real lo que es la verdad? Usted habla de que hay dos tipos de verdades, ya lo ha dicho, pero hay criterios para validar la verdad. Claro, por supuesto. Háblenos un poquito de eso, por favor. Hay pruebas que uno le puede aplicar a una afirmación. Cuando alguien dice esto es así o esto no es así, la primera prueba que podemos hacer es la prueba de la correspondencia, que no siempre es posible, porque tenemos que tener acceso a los elementos de que se está hablando. Por ejemplo, si yo te digo que para subir del primer piso al segundo piso hay 23 escalones, tú puedes confirmar si eso es verdad o no contándolos. Bien, perdóneme que lo interrumpe otra vez, pero tenemos que hacer un segmento, una pausa para seguir. Pero ese punto lo retomamos. Claro por que favor. sí.
respuesta suave, aparta el enojo. En el segmento anterior terminamos la parte final de ese segmento diciendo que la verdad puede ser sometida a criterios que permitirán que nosotros podamos ver cuán valiosa es, cuán absoluta es y afirmarnos en esto. Y estaba usted, doctor Juan Valdés, hablando de criterios que pueden ayudarnos. Empezó tocando el primero. ¿Pudiera continuar con esto? Claro, el primer criterio para evaluar una afirmación es someterlo a la prueba de correspondencia. ¿Corresponde lo que me están diciendo con la verdad, con la realidad? Y esa prueba no es siempre posible, porque hay situaciones donde no tenemos acceso a comprobar físicamente si lo que se está diciendo es cierto o no. Pero si usted me dice que del primer piso al segundo piso de este edificio hay 23 escalones, yo puedo verificar si corresponde lo que usted me dice con la realidad, muy simplemente. Bajo y los cuento. Pero, y hay muchas verdades que son así, que podemos probarla por correspondencia. Pero, si hay un factor o una afirmación que no se puede comprobar por ese método de correspondencia, hay otros métodos. El segundo es la prueba de coherencia. ¿Cuán coherente es la afirmación basado en todo lo que nosotros sabemos o podemos saber? Entonces, si todos los factores que nosotros podemos saber señalan en una dirección, podemos decir que estamos apuntando hacia la verdad. El ejemplo clásico de esto es la teoría de evolución como una teoría de orígenes. O sea, la evidencia, el argumento es que el ser humano no fue creado por ningún ser especial ni divino, no fue creado a propósito, es el producto accidental de procesos naturales, no guiados, completamente aleatorios. Esa es una afirmación que hoy se le da a todos nuestros hijos en las escuelas como la verdad absoluta. Aunque todavía se sigue diciendo que es teoría. Pero no es una verdad absoluta. ¿Y cómo sabemos que no es una verdad absoluta? Aplicamos la prueba de la coherencia. Y la prueba de la coherencia te dice que acumules el conocimiento que tenemos. Si vamos al campo de la genética, vemos diseño inteligente. Vemos un lenguaje en el ADN, información. Sabemos que la información nunca es el resultado de productos naturales. La naturaleza te puede dar el árbol del cual sacamos el papel. La naturaleza te puede dar las químicas que producen la tinta. Pero si no hay alguien que tome el papel y la tinta y escriba, no va a haber información. La información es producto de la mente, de una mente. Si en la célula primaria y fundamental de la vida hay información, Alguien la puso. eso no es coherente con la idea de procesos naturales y aleatorios. Y la lista que tenemos de inconsistencias con esa perspectiva que hoy se enseña falsamente es larguísima. Entonces, lo que se está diciendo no tiene coherencia con lo que sabemos. Entonces, esa es una manera. Hay otra manera, una tercera prueba que se puede hacer, y es la prueba pragmática. En el área de la moralidad, lo que es el relativismo moral, que de paso esa es la puerta de entrada a todos los jóvenes. No se les enseña que 2 manzanas y 2 manzanas son 5 manzanas porque ningún joven lo va a creer. Se enseña el relativismo por la puerta de la moralidad. Que todo lo bueno y lo malo lo decide la persona. No hay algo que es absolutamente bueno o absolutamente malo. Pero aquí la prueba del pragmatismo nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque si es verdad que cada uno determina por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, debemos poder vivir nuestra vida de esa manera. Pero es imposible vivir nuestra vida aplicando el relativismo moral. Un ejemplo. Fracasamos.
tú puedes creer que todo el mundo tiene el derecho de decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. La definición textual de relativismo moral. Hasta que alguien te roba el celular. Cuando alguien te roba el celular, tú llamas a la policía. Tú quieres que arresten a esa persona y la metan presa. Pero si eres consistente con tu relativismo, ¿por qué? Si esa persona determina lo que es bueno y lo que es malo y ella determina que tomar el celular tuyo es bueno, ¿quién eres tú para juzgarla? Si tú no crees que eso es bueno, no te robes tú ningún celular. Pero aquí el relativismo demanda que cada uno tenga el derecho de hacer lo que consideren que es cierto. Entonces no se puede vivir. Cualquiera puede ser un relativista hasta que te tocan los tuyos. Hasta que te agreden, hasta que alguien viola tus derechos. Entonces te das cuenta que hay leyes que no son personales. El robar es malo no porque yo creo que es malo. El abusar de los menores es malo no simplemente porque yo crea que es malo. Entonces esas pruebas de pragmatismo nos ayudan muchísimo a entender que el relativismo moral es un fracaso. No es cierto. Es interesante escuchar eso, porque lo que estoy entendiendo es que si para mí el aspecto no robar o no hacer daño a alguien tiene valor para mí, debo entender que el que decida hacer daño, eso tiene valor para él. Claro. Y tengo que respetarlo. Exacto. Pero eso sería el resultado de una anarquía. Por supuesto. ¿Y a dónde llevamos eso a su conclusión final? Eso es lo que lleva hoy a los departamentos de historia y de sociología a decir la atrocidad de que Hitler, lo que hizo Hitler, no era malo. Para él y para los alemanes era bueno. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar si cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo? Aunque más de 6 millones murieran. Si tú no quieres cometer genocidio y matar a 6 millones de personas en cámaras de gases y torturándolos y matándolos en paredones, no lo hagas. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo a él? Él consideró que eso era bueno. Entonces ahí vamos a parar al absurdo más grande. Y eso hoy se enseña. Orfa, eso se enseña en los departamentos de sociología. Pregúntale a cualquier joven universitario. Sus profesores y sus libros de texto te dicen que no debemos de juzgar a Hitler. Porque él hizo lo que él consideró que era mejor para su gente en su tiempo y nosotros no somos quienes para juzgarlo. Lo cual nos lleva inmediatamente al terreno de mover fácilmente esa figura tan preciosa que el Señor nos enseña en su palabra, de mover los linderos a nuestro antojo y a nuestra conveniencia. Eso es simplemente eso. Eso quiere decir, no importa si asesinas, si entendiste que está bien hacerlo, no importa quién sea. Correcto. Lo bueno sería preguntar, ¿esa persona pensaría igual si alguien intenta asesinarlo? ¿Lo valoraría de la misma manera? Es que donde se ve la confusión es ahí. Porque la persona te dice que Hitler tiene derecho a hacer lo que él hizo, pero yo hubiese peleado contra él. Eso es lo que te dicen. Entonces ahí te das cuenta de la confusión que hay. Y lo absurdo. Y lo absurdo, si tú me estás diciendo que él tiene derecho de hacerlo, entonces tú no tienes derecho de pelear contra él. ¿Por qué vas a pelear contra él? Totalmente. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas tú. Así es, así es. En ese mundo de confusiones que los jóvenes, todos estamos expuestos a eso, pero los jóvenes han tomado la posición de hacer caso a eso. Correcto. ¿Qué facilita para la vida de un joven el que crea de esa manera? Que es muy conveniente en el campo de la moralidad. Porque si yo determino lo que es bueno y lo que es malo en mi comportamiento moral, puedo hacer lo que me da la gana. Y eso es agradable a la carne, eso es placentero, eso es algo que me emociona. Entonces, en vez de estar pensando que no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello y no puedo hacer lo otro, no, yo puedo hacer lo que yo considere que sea bueno. Dependiendo, como dice ahí, de mis circunstancias. Exacto. Y el relativismo moral parte de personas moralmente corruptas tratando de justificar su mente corrupta y su comportamiento inmoral. Lo triste es que quieren aplicarlo a todo el mundo, como han logrado. Para poder ellos
mantenerse ilesos. Para que no me juzguen a mí, establecemos esto y así no hay que juzgar a nadie. Bien. Hacemos otra pausa, doctor, pero regresamos de inmediato. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Volvemos con esta entrevista y para puntualizar un poco lo que el doctor dijo en el segmento anterior, ¿cuál es el peligro del relativismo? El peligro del relativismo moral, además de darle licencia a todo el mundo para hacer lo que les da la gana, resultando en anarquía, hay un factor espiritual que es muchísimo más importante. Y es que el relativismo moral es la manera en que el enemigo de nuestras almas entra por la puerta de atrás, entra sin permiso para terminar separando a la juventud del evangelio y ni siquiera de la posibilidad de ser salvo. Pensemos en esto. Una vez que un joven acepta que el relativismo moral es cierto, ese joven ya no cree en el pecado. El pecado ha sido eliminado, porque todo lo que él hace es bueno. ¿Dónde está el pecado? Si no hay pecado, no necesita ser perdonado. ¿De qué lo van a perdonar? Y si no necesita ser perdonado, entonces lo que Cristo hizo en la cruz fue por gusto. Por mí no fue, porque a mí no me tiene que perdonar, porque todo lo que yo hago es bueno. Vea cómo el enemigo, entrando con el relativismo moral, logra invalidar la cruz de Cristo en el pensamiento de esa juventud. Cuando hoy tú le predicas a un joven que ha captado en esencia relativismo, el evangelio no son buenas noticias porque las malas noticias se desaparecieron. ¿Arrepentirme de qué? Y lo dice mucha gente. ¿Perdonarme de qué? Eso quiere decir que el decreto de Dios de que hemos pecado, somos pecadores, todos somos pecadores, y está en la conciencia nuestra está esa nota siempre de recordarnos, eso está mal, eso está bien. Hemos borrado esas dos cosas para seguir haciendo lo que queremos. Correcto. Y eso mientras hablaba, recordé el versículo de Pablo escribiendo a los romanos, hermanos romanos que habían creído en Cristo en el momento de la decadencia más grotesca de Roma, que dicen en Romanos capítulo 1, versículo 12, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hemos llegado a ese punto. El relativismo moral nos dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y se incrusta de manera forzada, entre comillas, la tolerancia. Yo te tolero, tú tienes que tolerarme. Por lo tanto, aquí no hay que hablar de bien ni mal, de pecado o de no pecado. No necesitamos a Jesús, como usted acaba de decir, porque eso ya se quitó. Y podemos celebrar la inmoralidad. La inmoralidad. Eso es. Como eso, lo estamos viendo hoy. Como lo hemos estado viendo. Tristemente. 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 Doctor Valdés, no quisiera que terminara nada, pero dice la palabra algo que usted menciona en la página 27 de su libro y lo coloca de esta manera. Dice así, estoy citando, así la búsqueda de la verdad comienza y termina con la verdad misma, Jesús.
¿existe alguna relación entre Jesús, la verdad, la fe? Por supuesto que sí. Por supuesto, Jesús. Que si Jesús dijo, cuando Él va a ascender en Juan 14, Él está preparando a los discípulos para despidiéndose de ellos. Del capítulo 13 al 17 de Juan, Él está solo con sus discípulos, no con las multitudes, y se está despidiendo de ellos. Y Él les dice a ellos que se va. Y surge la pregunta, y les dice, y ustedes van a estar conmigo, ustedes van a ir a donde yo voy. Y surge la pregunta, Señor, pero ¿cómo vamos a ir a donde tú vas si no sabemos cómo llegar ahí? Y Jesús los confronta y les dice que ustedes no han entendido. No han entendido nada de lo que les he enseñado. Yo soy el camino. Es a través de mí que ustedes van a ir. No es que yo les voy a mostrar el camino, no. Yo soy el camino. Es por mí que ustedes van a llegar. Yo soy la verdad. No hay otra verdad. Y no hay otra fuente de verdad. Y no hay otro fundamento de verdad. Toda verdad parte de Él. No es, Jesús no dijo, yo digo la verdad, yo practico la verdad, yo creo en la verdad. No, yo soy la verdad. Esa oración, ese concepto es tan profundo, tan fundamental, y yo soy la vida. Es decir, separados de mí se mueren, no van a vivir. Me recuerda a Juan 15, en el próximo capítulo se lo ilustra. Le dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, ustedes no van a vivir, no pueden hacer nada. Entonces, hay una relación entre la verdad, la fe y Jesús. Es a través de Jesús que nosotros conocemos la verdad, conociendo a Jesús. Es la manera en que practicamos la verdad, vivimos en la fe, como siguiendo el camino que Jesús es para nosotros. Y obtenemos la vida como a través de Jesús. Es la única manera de vivir. La esencia de todo lo que el ser humano necesita. Correcto. Y de a quien el ser humano necesita es Jesús. Porque dice, yo soy. Yo soy esa es la naturaleza. Entonces, y aunque parezca en este momento que es redondo, doctor Valdés, Cristo dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad, yo soy la verdad, y también dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Cristo está diciendo que conocer la verdad, conocerlo a Él, nos hace libres. ¿Cómo podemos, en un mundo como este, un mundo de lo falso, de los fakes, como se le llama? Correcto. ¿Cómo podemos enseñar, mostrar que sin Cristo somos esclavos? Que no hay posibilidad de salir de un pensamiento diferente al que estamos en el día de hoy, o que está el mundo el día de hoy, si no recibimos a Cristo, si no aceptamos lo que Él vino a hacer. Porque estamos en un punto donde yo veo a la gente alimentándose de noticias falsas y creyéndolas tal y como se las plantean. No importa quién lo dijo, usted no lo conoce, pero esto llegó, yo lo tengo aquí en las redes y yo creo eso. ¿Cómo se puede destruir un poco esto que está llevando al mundo al caos? Si tuviéramos la respuesta, las iglesias estuvieran abarrotadas. Es muy difícil. Tenemos la respuesta, pero que la gente lo crea, que la gente lo acepten, que la gente lo vean, es muy difícil. Porque cuando Jesús dice eso en Juan 8:32, que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, ¿libres de qué? Si miramos el contexto, es libre del engaño. Porque varios versículos más abajo, en el 44 del mismo capítulo, desenmascara al diablo como el padre de toda mentira. Y por lo tanto homicida. Homicida, pero él le está hablando a gente religiosa y le está diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Al decirle eso, está diciendo, hay dos familias aquí. Mi familia y la familia del diablo. Los que creen en mí y los que le siguen las mentiras de él.
los que conocen la verdad y los que están esclavos en el engaño. La única manera de salir de esa esclavitud, de ese engaño, de esa familia de mentira, la única manera de soltarse de las cadenas de aquel que vino para robar, matar y destruir es en Cristo. O sea, si no le pedimos al Señor que entre en nuestro corazón y nos haga libres, no podemos ser libres. Usando una analogía, las analogías nunca son perfectas, pero captan la esencia. Jesucristo tiene la llave de la celda en la que estamos encerrados. Si no clamamos a Él, si no lo buscamos a Él, no tenemos cómo salir de la prisión en la que estamos. Él es el único que tiene la llave para sacarnos de ahí. El único que tiene la autoridad para hacerlo y el poder para hacerlo. Entonces, clamando a Él, buscándolo a Él, es que podemos pasar, como dice la palabra, de las tinieblas a la luz. Doctor, y eso es tan importante lo que está diciéndonos. Es tan importante porque al ir un poco más adelante de los evangelios a las epístolas, nos encontramos con una revelación que Dios le da al apóstol Pablo, diciendo que llegaría un momento en que las personas se resistirían a creer la verdad, lo sano. De hecho, dice sana enseñanza. Y tendrían comezón de oír. Para mí es un síndrome, por la forma en que es descrito. O sea, dice, no soportarían la verdad, tendrían comezón de oídos, amontanarían maestros conforme a sus deseos, a sus propios deseos, apartarían los oídos de la verdad. Hay una intencionalidad. Tengo necesidad de oír, pero necesidad de oír lo que a mí me complace. Amontono personas porque esas personas van a decir lo que yo quiero oír, pero no quiero saber nada que sea sano. Entonces la gente no solo está esclavizada, es una persona que está enferma. Porque si tú tienes comezón de oír, la única forma de quitar la comezón, que es algo bastante, parece placentero rascarse, pero te despedazas, te lleva a una destrucción. Y está diciendo, la gente llegará a ese punto, o sea, habrá una cultura así. ¿Me puede decir si estamos cerca de esa cultura o llegamos ya a esa cultura? Si ese pasaje que Pablo recibe del Espíritu Santo y lo escribe, nosotros le quitamos el contexto de Pablo, le quitamos los numeritos de los versículos y lo publicamos como una evaluación de lo que está pasando en el mundo hoy, sería tan relevante hoy como cuando lo escribió Pablo. Es una descripción al pie de la letra de lo que está sucediendo. Y termina el pasaje diciendo que abandonarían la verdad y se irían tras fábulas y cuentos. Fábulas. ¿Y qué es lo que hoy hemos visto? El planeta entero ha creído la fábula de que nosotros descendemos del simio, que descendió de otro ser, que descendió hasta una célula original, que de alguna manera milagrosa. Es un cuento de hadas. Eso es una fábula. Y la gente lo cree. Porque la verdad la han rechazado. Haber recibido esa verdad, comido esa verdad, publicado esa verdad, insistido en esa verdad, el evolucionismo, y negar la verdad que es que Dios creó y que Dios nos hizo. No nos hizo frágiles, no nos colocó, no bajó nuestro sistema inmunológico, espiritualmente hablando, para recibir que don Juan no es varón, órfano es hembra, lo que se está comiendo en este tiempo. Por supuesto, si yo no puedo confiar que lo que dice Génesis 1 y 2 es verdad, ¿por qué voy a confiar que lo que dice el resto de la Biblia es verdad? Si quitamos al remover a Génesis y los primeros 2 capítulos de Génesis como mito, historia que están diciendo la gente que es hoy, aún tristemente, aún dentro del mismo pueblo de Dios, estamos eliminando el matrimonio, estamos el diseño original de varón y hembra, estamos eliminando el fundamento de la familia, estamos eliminando el fundamento de la maldad. O sea,
todo se cae. Derrumbamos el edificio porque hacemos de Dios un mentiroso. Sin duda hay que entender que el enemigo de nuestras almas ha usado su sabiduría para dañarnos. Por eso Cristo lo llama como lo llama, padre de la mentira y homicida. Destruye nuestras vidas, nos Correcto. destruye el gozo de poder vivir lo que Dios ha hecho. Tristemente, doctor, tenemos que terminar, concluir este programa, pero yo quisiera que usted dijera una o dos palabras a los padres, estimulándolos a que trabajen con la verdad en sus hijos. Amén. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la verdad. Tenemos que nosotros como padres enseñar a nuestros hijos a pensar. Tenemos que enseñarles a tomar posesión y convicción de su fe, especialmente los padres cristianos. No podemos confiar con que enseñarle a los hijos una lista de cosas que tienen que creer, pero no enseñarles a pensar críticamente en por qué creerlas. Eso no funciona. Los vamos a perder. Los estamos perdiendo. Estadística dice que el 70% se pierden. ¿Por qué? Porque saben lo que sus padres creen, pero ellos nunca han pensado sobre esas cosas para ellos llegar a la convicción. Muchas gracias, doctor Valdés, por esas palabras y por estar en este programa compartiendo. Vamos a seguir hablando de alguna forma, Sí. porque estas cosas hay que repetirlas, hay que decirlas, hay que reiterarlas. Lo invitamos a que lo considere todo lo que el doctor ha planteado, lo piense, lo asimile y empiece a practicarlo. Dios lo bendiga grandemente.